corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Corazón, hay una canción que demuestra mi pasión. Corazón, hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Oh sí, amado Dios, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Dios, y como Ezequías, hoy oramos ante tu presencia, Señor, diciéndote, bendito Dios, que eres tú Jehová de los ejércitos, que tú eres el Dios de Israel, Señor. Reconocemos, bendito Dios, que no hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres el Dios que reina y que vive para siempre, Señor. Y hoy con alegría estamos ante ti, Señor. Hemos venido para cantar, para danzar, para regocijarnos delante de ti, Señor, y disfrutar, bendito Dios, de tu presencia. Amén.
naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Llevaré tu palabra a las naciones, que el mundo sepa cuán grande es tu poder. Cantaré a tu nombre altísimo, cantaré a tu nombre altísimo. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Canta coro mi hermano, la presencia del Señor reposa aquí. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Cantaré, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré. Alabad a Jehová con todo tu corazón. En la fe en Jesucristo tengo el poder, un poder como ninguno, tesoro invaluable. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Santo y poderoso es el Señor, mi amigo fiel, en que puedo confiar. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos todas sus obras. Bueno y santo Él es el Señor, es nuestro Rey. Alabad a Jehová con todo tu corazón. En el cielo las alabanzas de los ángeles al Señor. Aquí en Salem, Cristo Rey, nos recreamos en tu presencia. Alabad a Jehová con todo tu corazón. En ti confiarán los que conocen tu santo nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a quien te busca. Alabad a Jehová con todo tu corazón. Gracias a Dios por su presencia, aquí en Salem recibe mucha fe. Alza tus manos, alaba a Cristo, Él ministra con poder. Alabad a Jehová con todo tu corazón, viviré para el Señor, cantando salmos de gratitud. Alabad a Jehová con todo tu corazón, viviré para el Señor, cantando salmos de gratitud. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Oh sí, Señor, en esta mañana, Dios, queremos darte gracias, bendito Rey. Gracias porque tu palabra dice que tú eres el Dios que nos consuela, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú hablas a nuestro corazón, Señor, y que tú nos dices, bendito Dios, que el tiempo ya es cumplido, Señor.
Gracias porque tú nos has lavado y nos has limpiado de nuestros pecados, Señor. Por eso hoy con alegría estamos ante ti, Señor, glorificándote, exaltándote, bendiciéndote, Dios, dándote toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Amén. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Oh sí, Señor, hoy queremos decirte gracias, bendito Dios. Gracias porque tu palabra permanece para siempre, Señor.
Gracias porque tu palabra es lo que nosotros hoy anhelamos oír. Y hoy te pedimos, bendito Dios, que uses la vida de nuestro pastor, que seas tú, Señor, hablando a su espíritu, usándolo, Señor, y entregándonos esa palabra que tú tienes para con este pueblo. Hoy te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu está en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, en los versos 12 y 13. Dice: espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti, exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos una vez más que por medio del Espíritu que está en tu palabra, Señor, tú nos hables y nos ayudes en el nombre de Jesús. Dice entonces, libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versos 12 y 13, en la Nueva Traducción Viviente. Los cielos están espantados ante semejante cosa, y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Bueno, en este pasaje del libro del profeta Jeremías, Dios nuestro Señor está hablando a través del profeta y está haciendo unas afirmaciones con mucho énfasis, con mucha admiración con respecto al comportamiento de su pueblo Israel, comportamiento que tiene que ver con que Israel se ha apartado del Señor. Por eso, como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice: los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados. Y aquí el Señor pues está diciendo que ese comportamiento del pueblo de Israel es muy grave en extremo. Es un error terrible, quizás el peor error, o no quizás, es el peor error que Israel como pueblo de Dios pudo haber cometido, ¿sí? ¿Y por qué esto? Porque Israel como nación es el pueblo escogido por Dios. ¿Escogido para qué? Para que esté junto al corazón de Dios, para ser el hijo amado de Dios. Porque lo que uno entiende leyendo las Escrituras y a través del tiempo es que Dios, como lo hemos visto en otras oportunidades, ha querido y querrá ejercer su paternidad, en este caso sobre Israel y también en el caso nuestro sobre la Iglesia del Señor Jesucristo. Esa paternidad pues primero es un privilegio, que Dios quiera ejercer su paternidad sobre un pueblo y en el caso nuestro sobre nuestras vidas, nuestras familias individualmente, es el mayor privilegio que un pueblo o una persona pueda tener. Por eso, cuando se ha tenido ese privilegio, como en el caso de Israel, privilegio que involucra el cuidado, que involucra la defensa, que involucra la consolación, la provisión, la sanidad, la restauración, las oportunidades, tener la fuerza y el poder de Dios a nuestro servicio, pues se aterra. Sí, el Señor le dice a los cielos: atérrense, espántense ante semejante cosa, retrocedan horrorizados y consternados por ver el error que mi pueblo Israel está cometiendo.
Y ese error que tiene que ver con apartarse de Dios. Primera parte del error es apartarse de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es un error? Porque como lo dice en la Nueva Traducción Viviente, el Señor es la fuente de agua viva. ¿Sí? Del Señor nosotros tomamos la vida prácticamente. La relación de Dios con el hombre es una relación diseñada por Dios en la cual el hombre permanentemente debía estar tomando vida de la fuente que es Dios. En el diseño original, Dios creó al hombre así, con el espíritu, con el alma y con el cuerpo. Y el agua de vida que nosotros tomamos de Dios, que es la fuente, va a nuestro espíritu fundamentalmente. Y esa agua que recibimos del Señor tiene un efecto sobre todo nuestro ser, sobre nuestra alma y por supuesto también sobre nuestro cuerpo. El espíritu del ser humano, el espíritu del hombre, que también se lo conoce como el hombre interior, también se lo conoce en las Santas Escrituras como la lámpara de Jehová, es diseñado y creado por Dios. ¿Para qué? Para que esté en todo ser humano. ¿Listo? La constitución del ser humano involucra espíritu, alma y cuerpo. Todo ser humano es constituido así, con esas tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Del espíritu, ¿qué podemos decir? Es como un espacio, es como una cavidad, ¿de acuerdo? Que alberga y se llena y obtiene su plenitud de lo que recibe de parte de Dios, de la vida que recibe de parte de Dios. Ese es el diseño original y, como le decía, está en todo ser humano. No ha habido ni lo habrá un ser humano que nazca falto de alguna parte. ¿Sí? Por decir algo, no hay un ser humano que nazca sin alma. No hay un ser humano que nazca sin espíritu. No hay un ser humano que nazca sin cuerpo. Si se da cuenta que es imposible, esas tres partes siempre van a estar. ¿Por qué? Porque hacen parte del diseño original. ¿Qué sucede? Que el hombre que ha vivido alejado de Dios, que se ha apartado de la fuente de vida que es Dios nuestro Señor, no tiene conciencia de esas tres partes, sobre todo de la parte espiritual o del hombre interior. ¿Sí? Se ignora y muchas personas piensan que solamente son alma y que son cuerpo, o confunden también el alma y el espíritu como que si fuera uno solo, y le atribuyen al espíritu funciones del alma y al alma funciones del espíritu. ¿Por qué eso? ¿Por qué esa confusión? Porque no han recibido la vida de Dios. Y si están confundidos y si no han recibido la vida de Dios, lo seguro es que su espíritu esté completamente apagado, completamente atrofiado. Hagamos de cuenta que es como que si, dijimos hace un instante que es una cavidad, es como que si estuviera completamente vacío, ¿listo? Completamente desinflado, las paredes del espíritu nuestro completamente adosadas. Sí, hay una cavidad, pero en esas condiciones sería una cavidad virtual. ¿Listo? Una vez que la persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, que acepta la obra de Jesucristo y que recibe el Espíritu Santo en su vida, pues su espíritu va a empezar a revivir. ¿Listo? Va a empezar a inflarse, va a empezar a ocupar, a dilatarse, a distenderse, como le corresponde, conforme al diseño de Dios.
Y entonces le decía, o dice este verso, pues que el pueblo de Israel cometió el peor error, primero al apartarse de Dios. Ese hecho, apartarse de Dios, pues tiene terribles consecuencias en la vida del pueblo de Israel y lo hemos visto a través de los años y lo describe muy bien las Santas Escrituras, lo describen muy bien. Gravísimo error apartarse de Dios. Peor error, tratar de suplir lo que se recibe de Dios. Mire, y tratar de cambiar el diseño original, porque la palabra de Dios aquí en el libro del profeta Jeremías dice que se apartaron de Dios, fuente de agua viva. De esa fuente de agua viva el pueblo de Israel tomaba la vida que necesitaba en su espíritu. Y así el pueblo de Israel, cuando estuvo muy bien, que lastimosamente fueron escasos los momentos, los años en los cuales tuvo esa plenitud de vida. Uno de ellos fue cuando David estuvo gobernando, cuando David, que entendía toda esta temática, que la tenía clarísima y que recibía de la fuente de vida en su espíritu y llevaba al pueblo, dirigió al pueblo de Israel a eso, a tener una vida muy rica espiritualmente, de mucha comunión con el Señor. Y entonces los judíos, los ciudadanos de Jerusalén, de Israel de esa época, eran hombres y mujeres cuyos espíritus estaban avivados, estaban fortalecidos, estaban grandes, estaban poderosos, rebosantes. No era solamente David, era todo el pueblo. ¿Por qué? Porque David había propiciado ese proceso, ¿de acuerdo? Caso contrario, aquí en esta reclamación y en esta admiración que aún el mismo Señor produce en el mismo Señor, y que el Señor le dice: miren cielos, constérnense, atérrense de lo que ha hecho mi pueblo. Primero se apartan de Dios, fuente de agua viva. Y lo otro gravísimo es que ellos trataron de suprimir la vida espiritual, no tener en cuenta el diseño y la creación de Dios, como le decía al principio, en cuanto eran espíritu, en cuanto eran alma y en cuanto al cuerpo se refiere, y quisieron obtener su plenitud en la vida cavando para sí cisternas rotas que no pueden retener. ¿Listo? Ellos quisieron prescindir del diseño de Dios, quisieron prescindir del espíritu del ser humano, de esa cavidad, quisieron prescindir del hombre interior o de la lámpara de Jehová, que es el espíritu del hombre. ¿Listo? Por eso es que Dios habla así, y acá en la versión Reina Valera del 1960 dice: espántense cielos sobre esto, horrorícense. ¿Por qué? Porque es un error terrible, es un comportamiento completamente ignorante que deja ver primero la ignorancia, segundo la incredulidad y tercero la maldad. ¿Por qué? Porque Dios no les había hecho ningún mal, nunca, nunca. Ya les comentaba hace unos momentos, el Señor lo que ha querido es ejercer su paternidad en Israel como nación y en nosotros como iglesia. ¿Listo? Y entonces les decía, lo que este pueblo había hecho, utilicemos una palabra, era un exabrupto. ¿Listo? Alejarse de Dios y tratar de prescindir del espíritu y cavar para sí unas cisternas rotas, o sea, reemplazar la cisterna
que se llama espíritu del hombre, reemplazarla por otra cisterna. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre tiene unas funciones, muchas funciones. No es una cavidad inerte, no es una cavidad inútil, no es un espacio inservible en nuestro ser. No. Todo lo contrario. ¿Sí? Es la parte más importante, esencial, de donde cuando está funcionando, cuando está lleno con el Espíritu de Dios, de ahí surgen todas las buenas motivaciones, las buenas iniciativas, los buenos sentimientos, la fortaleza. Por ejemplo, aquí mire, dice en el Salmo 77, versos 6 y 7, en la Nueva Versión Internacional, dice: me acuerdo, mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿No volverá a mostrarnos su buena voluntad? Miremos aquí al espíritu del hombre funcionando. ¿Cómo está funcionando? Meditando, pensando, cuestionándose a sí mismo, reflexionando acerca de los acontecimientos de una persona. Sí, y ahora bien, cuando el espíritu medita, reflexiona, recordemos que lo hace dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante que estemos avivados espiritualmente, porque en esa cavidad o en ese hombre interior o en esa lámpara de Jehová, que es el espíritu del hombre, allí tiene su función, allí ejerce sus funciones el Espíritu de Dios. Y entonces cuando en este caso el salmista dice medita y se cuestiona en su espíritu con respecto a si Dios volverá a tener misericordia de ellos como pueblo o como persona, y la respuesta que da el Espíritu de Dios es sí. Sí volverá a tener misericordia, sí volverá a favorecer al creyente, en este caso al salmista, y también al pueblo de Israel. ¿Listo? Por eso es tan importante que nuestro espíritu esté avivado por el Espíritu, que nuestro espíritu sea habitación del Espíritu Santo. Dice en el Salmo 51, verso 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza dentro de mi espíritu. Este pasaje lo hemos estudiado en otras ocasiones, es muy importante, porque David, luego de haber pecado gravemente con adulterio, con homicidio, y luego de ser reprendido por Dios, y luego de que Dios haya juzgado ese comportamiento de David, porque eso fue lo que hizo y se lo dio a conocer a través del profeta Natán, David fue muy quebrantado en su cuerpo físico. Para su cuerpo físico fue un golpe grande, ¿sí? Para su alma un golpe terrible, él quedó prácticamente sin fuerzas, y su espíritu también fue un golpe tan duro, porque entendamos, tenemos un cuerpo de carne, tenemos un cuerpo anímico y tenemos un cuerpo espiritual. Los tres cuerpos son susceptibles de ser heridos o injuriados. ¿Listo? Mire, esto sobra tal vez explicarlo. Una herida en una pierna, por ejemplo, lo hace sangrar, ¿sí? Un golpe fuerte en el tórax le puede romper una costilla, le puede lesionar el pulmón. Una pérdida, por ejemplo, de un familiar, una separación, una pérdida económica, golpea muchísimo el alma, hiere el alma, un maltrato hiere el alma. Pero el pecado, sobre todo cuando son pecados
graves y en personas que han tenido una relación con el Señor, pues hiere el espíritu, le hace perder firmeza, y no solamente el pecado, sino las aflicciones. Hay momentos en la vida de los seres humanos en que la aflicción, el desconcierto, los acontecimientos son muy fuertes, impresionan el cuerpo, impresionan el alma y aún impresionan el espíritu. Yo tuve esa experiencia en septiembre pasado cuando estuve en cuidados intensivos. Yo sentía eso y hablaba con uno de mis hermanos y le decía, me siento físicamente, mi cuerpo físico quizá al 15, al 20%, y mi alma completamente decaída, sin motivación, sin valor, sin fuerza, y quería orar y era muy difícil. Gracias al Señor, pues tengo mi pastor que es nuestro apóstol, y sabiamente él me habló, sabiamente me ministró, y entre la ministración que él hizo a mi vida, pues era eso: fortalecer, darle a mi espíritu nueva firmeza, o más firmeza, o ir incrementando la firmeza de mi espíritu. Y eso fue una experiencia muy bonita, porque mire, una vez fortalecido el espíritu, que eso fue extraordinario, a través de la palabra, a través de la exhortación, incluso a través de las liberaciones, varias liberaciones me hicieron. Luego yo lo llamaba con frecuencia: apóstol, por favor ore por mí, un día, otro día, una semana, y poco a poco el espíritu mío fue recibiendo, o en él se fue restaurando la firmeza, y una vez restaurada la firmeza en mi espíritu, se restauró la firmeza en mi alma. Eso era muy notorio. Y también la firmeza en mi cuerpo físico. ¿Listo? Haga de cuenta como cuando se está levantando una carpa, una tienda de campaña, que lo primero que hacen es poner una columna, ¿sí? Y a partir de ahí se puede levantar el resto de la estructura. Entonces le decía que en este caso del Salmo 51:10, el rey David le pide a Dios que le restaure la firmeza de su espíritu, y eso se logra, y eso hay que buscarlo. No esperemos a que tengamos una situación fuerte, dura, que haga temblar nuestro cuerpo, alma, espíritu, para que le pidamos al Señor que le restablezca la firmeza. No, pidámosle que haga cada vez que nuestro hombre interior, que nuestro espíritu sea más firme, que soporte, que permita, digámoslo así, que el alma tenga un gran apoyo en nuestro espíritu. Voy a utilizar una palabra, no sé si me hago entender, es como que si el alma se pudiera colgar o sujetar o afianzar de nuestro espíritu. La llenura espiritual hace eso, ¿sí? Haga de cuenta que viene un vendaval, un tsunami en contra de nuestra alma, pero nuestro espíritu está fortalecido. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra alma queda anclada, queda pegada al espíritu, y puede venir lo que venga, pero si el espíritu está firme, fortalecido, nuestra alma anclada en el espíritu, sujetada, aferrada al espíritu, no va a sufrir pérdida. ¿Listo? También dice en el libro de Job, en el capítulo 6, en el verso 4, dice: las saetas del Todopoderoso me han herido, y mi espíritu absorbe su veneno. Dios ha enviado sus terrores contra mí. Estos versos, estas palabras son dichas por Job en el peor momento de su prueba, en los momentos más difíciles
de su aflicción, de su desconcierto, porque uno cuando lee el libro de Job nota eso en Job, que mucho desconcierto por lo que le estaba sucediendo, porque recordemos que Job, el Señor lo dice, era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y Dios lo mete en semejante prueba, ¿listo? Como la de ninguno prácticamente. Y entonces la experiencia de Job, sí, era esa, era como que si Dios le estuviera lanzando flechas a Job, al ser humano, a la integridad de Job, a su cuerpo, a su alma. Y mire, las heridas de Job, la conmoción en Job ya había llegado a su espíritu, y por eso Job lo expresa, dice: mi espíritu absorbe el veneno de las flechas de Dios. Esa era la impresión que tenía Job. Y esto nos sirve para entender algo, y es que nuestro espíritu sí absorbe. Nuestro espíritu tiene esa capacidad, así como nuestra alma absorbe, ¿sí? Así como una esponja. Por eso hago un paréntesis: al alma hay que ponerla en buenos contextos, ¿listo? En los contextos adecuados. ¿Para qué? Para que absorba lo bueno, lo benéfico, lo provechoso, ¿sí? Si yo pongo una esponja en un platón con agua sucia, con agua cochina, la esponja va a absorber, ¿listo? Y si esa misma esponja u otra esponja la pongo en un recipiente con agua limpia, también lo va a absorber. Y si yo pongo esa esponja en una sustancia tóxica, la esponja va a absorber. Así es nuestra alma, tiene esa capacidad de absorber. Por eso en este paréntesis les digo, a nuestra alma y a las almas de nuestros hijos, de nuestra familia, hay que procurarles los mejores ambientes para que absorban lo bueno. Y no hay mejor ambiente para el alma que el ambiente eclesiástico, que el ambiente donde se profesa la fe, que el ambiente donde se reconoce a Dios, se lo exalta, se lo glorifica, se lo honra. Ese es el mejor ambiente, en donde se reconoce las bondades de Dios, donde se reconoce sus favores, sus misericordias, el ambiente que está cargado del Espíritu Santo de Dios. Por eso a los hijos uno, sin pelear, sin contender, sin obligar, sí hay que llevarlos a la iglesia. Uno como padre tiene que propiciar eso, que se congreguen, que reciban la palabra, que reciban la administración del Espíritu Santo, que va al cuerpo, que va al alma y por supuesto al espíritu. ¿Listo? Y entonces dice también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versos 46 y 47, dice en la Nueva Versión Internacional: entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Este pasaje es muy bonito porque es como un resumen de lo que estamos hablando. A María el ángel le anuncia la venida del Señor Jesucristo a través de su humanidad, de su cuerpo físico. ¿Y qué dice del alma de María? Que una vez escuchó el mensaje, empezó a glorificar al Señor. Mire el efecto de la palabra en el alma. ¿Cuál fue el efecto? Que el alma de María glorifique al Señor. ¿Cuál fue el efecto de la palabra recibida en el espíritu de María? Que su espíritu se regocijaba en el Señor. Entonces,
Aquí vamos mirando que el espíritu no es algo así como tan desconocido o como tan inerte o como tan, ¿qué le digo?, tan desnaturalizado, ¿no? El espíritu reacciona, ¿sí? El espíritu se puede sentir débil, el espíritu puede hablar, el espíritu nuestro puede inquirir, puede preguntarse, puede cuestionarse, el espíritu nos puede inspirar. Qué bonito que es eso, qué extraordinario. Cuando nos inspira el espíritu para hacer algo, para tomar una decisión. ¿Por qué? Porque lo que nos inspira el espíritu, cuando uno es inspirado por el espíritu, cuando una decisión es inspirada por el Espíritu Santo, uno va a la fija. No hay riesgo de cometer errores. ¿Listo? Entonces, le decía, en este caso, María, después de la anunciación, glorifica con su alma al Señor y el espíritu de ella se regocijaba. Regocijar es, ¿a qué se refiere? A gozarse en una forma extrema. Un sumo gozo quiere decir, regocijarse. Regocijarse de manera suprema. Y eso sucede, ¿por qué? Porque pues imaginémonos al espíritu de María. Sí, el espíritu de María muy seguramente estaba pendiente desde hacía tiempo de ese acontecimiento, esperando el momento en que el ángel llegara y le anunciara las cosas que habrían de suceder. ¿Sí? Y una vez se presenta el ángel delante de María, pues el espíritu de María hizo fiesta. Y eso está muy bien, gloria a Dios. Y por ejemplo, en Romanos capítulo 7, verso 22, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algo muy similar, que su espíritu o su hombre interior se deleita en la ley de Dios. Aquí vemos otro deleite. ¿Sí? El deleite de María era al escuchar la palabra de Dios. El deleite del apóstol Pablo era al considerar la ley de Dios. En Efesios capítulo 3, verso 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire, lo mismo que le pedía el rey David en el Salmo 51, verso 10. El rey David le decía que coloque firmeza en su espíritu, que le dé más y más firmeza a su espíritu. Aquí el apóstol Pablo en Efesios le pide al Señor que el espíritu de los efesios sea más y más fortalecido. ¿Listo? Y esa oración le decía, debemos hacerla nosotros, que el espíritu nos fortalezca. En 2 de Corintios capítulo 4 versos 16 dice, por tanto no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Nosotros, como creyentes, debemos buscar eso, que nuestro hombre interior sea renovado de día en día. No pensemos que podemos reemplazar el hombre interior como lo pensó y lo hizo el pueblo de Israel. Tratar de tener otra cisterna que llenar. Nosotros tenemos una cisterna que es el espíritu que hemos recibido de Dios. Esa cisterna, esa cavidad, ese hombre interior, ese espíritu del hombre, esa lámpara de Jehová, debemos llenarla. ¿Con qué? Con lo que el Espíritu de Jesucristo nos provee. Cuando nuestro espíritu, cuando nuestra cisterna, digámoslo así, está llena con lo del Espíritu Santo de Dios, todas nuestras áreas, póngale cuidado, todas nuestras áreas
van a quedar bajo el control del Espíritu. Y eso es, yo lo digo así, con plena certidumbre de fe. Esa es la mejor manera de vivir la vida aquí en la tierra. ¿Listo? Bajo el control del Espíritu Santo. Las cosas, las iniciativas que una persona tenga van a ser iniciativas de Dios. Los sentires, los anhelos, los deseos, los planes, los propósitos van a ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, y puede ser que haya obstáculos. De hecho, las tinieblas se van a oponer, van a querer evitar que esos planes se lleven a cabo, pero cuando las motivaciones, las decisiones son tomadas por el Espíritu Santo de Dios, eso es derecho. A uno le va bien y pues esa es la experiencia que uno como creyente, que en el caso nuestros como creyentes, como siervos de Dios, a pesar, póngale mucho cuidado, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestros errores incluso, cuando el Señor ha ministrado nuestro espíritu, cuando el Señor pone su sentir en nuestro corazón, cuando el Señor por medio de su Santo Espíritu nos dirige, los resultados son los mejores. Por eso es tan importante esto, y por eso es que en el libro del profeta Jeremías, digámoslo así, el Señor se coge la cabeza y dice: ¿qué están haciendo? Miren, cielos, atérrense de lo que está haciendo mi pueblo, apartándose de mí y tratando de reemplazar la vida espiritual. ¿Cómo trataron de reemplazar la vida espiritual? Cavando para sí cisternas y cisternas rotas que no van a poder retener el agua, que no van a poder suplir la plenitud que se tiene cuando uno vive cerca de Dios, cuando uno está pegadito al Señor, así como Él nos quiere ver. Ayer conversaba con la pastora Cristina acerca de las bondades de Dios para con nosotros, y yo llegaba a una conclusión, y es que el Señor nos trata como nos trata porque somos hijos. No hay otra explicación, no la hay. Yo no encuentro otra explicación a tanta bondad de Dios en sus vidas y en la mía. Obvio, yo tengo una experiencia personal y familiar con el Señor. En esa experiencia personal y familiar con el Señor vemos una grandísima bondad, extraordinaria bondad. ¿En razón a qué? Lo único que me cabe en mi corazón y en mi mente es porque Él es nuestro Padre. ¿Sí? Y por cuanto es nuestro Padre, es que nos trata y nos perdona y nos ayuda y nos bendice y nos cuida y nos defiende y nos justifica y nos anima y la lista es interminable. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. ¿Sí? Y entonces uno no puede pretender, como lo hizo Israel, ni alejarse ni trastocar el diseño original de Dios, tratar de reemplazar la vida espiritual. La vida espiritual es irreemplazable, y más en una persona que ha probado o que ha degustado la vida espiritual. O sea, cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, lamentablemente pierde muchísimo, y creo que el Señor se aterra. Dirá, como lo dice aquí: cielos, espántense, ¿por qué se apartan si yo no les he hecho ningún mal?
¿Listo? Y eso debemos tenerlo muy claro. No hay razón justificable para apartarse de Dios. No la hay. No por ninguna parte. Hay una justificación de peso para apartarse de Dios nuestro Señor, apartarse de su amor, de su misericordia, de su paternidad, de todo. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos delante de ti, estamos colocando estos tributos de tus hijos y de tus hijas. Yo te pido que les bendigas, les prosperes, les ministres a cada uno. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, te damos gracias en esta mañana. Nos ponemos delante de ti, Señor. Ponemos todo nuestro ser en tus manos, nuestra carne, nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, lo ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos que venga de tu presencia, Señor, esa agua de vida, que el agua fluya sobre nosotros, sobre nuestro espíritu. Si nuestro espíritu estaba enflaquecido, si nuestro espíritu estaba vacío de ti o escaso de ti, en esta mañana, Señor, te pedimos que llenes nuestro espíritu, que coloques más de tu vida, más de tu vida, más de tu vida dentro de nosotros. Vivifícanos con tu espíritu, llénanos, como dice tu palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. Si alguien tiene sed de mí, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Nosotros que creemos en ti, Señor, te pedimos que nos des a beber del agua de tu vida. Te pedimos que llenes nuestra cisterna, que llenes nuestro espíritu con agua de vida, Señor. Que seas tú fluyendo en nosotros, que el Espíritu de Jesucristo llene nuestros espíritus, llénanos, Señor, fortalece, coloca firmeza en nuestro espíritu. Hoy te lo pedimos como te lo pedía el rey David, Señor. Coloca firmeza, que esa agua de vida que recibimos nos haga más y más firmes. Hoy te lo decimos como lo decía el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, que fortalezcas con poder nuestro hombre interior. Fortalécelo, Señor, fortalécelo, que nuestra alma esté firmemente anclada en nuestro espíritu, Señor, que nuestra alma tenga ese asidero firme en nuestro espíritu, que no se deje conmover, que nuestra alma esté segura en nuestro espíritu y que nuestro espíritu esté bien fortalecido y bien lleno con lo tuyo, Señor. Te damos gracias en esta mañana, oramos para que tú bendigas a nuestros apóstoles, Álvaro, Ruth, su casa, todo este ministerio apostólico, bendícelo, Señor. Oramos por este día, Señor, que hay paro nacional. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tengas misericordia de este país, Señor, en el nombre de Jesucristo. Oramos para que los ánimos, Señor, sean llevados a la sensatez, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo yo bendigo a cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos.